Tarde en la corte en Manhattan y lo que pasa en Venezuela. ¿Por cuál comenzamos? Vamos, arranquemos por lo primero, ¿no? Que es lo que se viene a las 14 horas allí en la corte de Manhattan. Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Sí, así es. Bueno, por un lado, como lo mencionábamos, ¿no? Las 12 de Nueva York en Manhattan, donde ya se encuentra en el tribunal tanto Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores, con las acusaciones que ustedes mencionaban, ¿no? Lo que tiene que ver con la acusación de narcoterrorismo, que básicamente lo que dice Estados Unidos es, a ver, recordamos que en Estados Unidos mueren al año más de 100.000 personas por sobredosis de drogas. La gran mayoría, el 70%, tiene que ver con el fentanilo, que no es de Venezuela. De Venezuela la acusación, en este caso de la justicia estadounidense, tiene que ver con la cocaína. Claro. Lo que sostienen es que la cocaína, bueno, como hemos visto de hecho los ataques a las lanchas y demás. Esto por un lado, ¿no? Que veremos cómo avanza. De hecho, la gran pregunta ahí es si puede llegar a recibir incluso cadena perpetua o si puede llegar a recibir pena de muerte. Pena de muerte no hay en el estado de Nueva York, eso es No, pero en este caso, que además son federales y eso, bueno, hay que ver qué puede llegar a pasar. Pero se hablaba más de la posibilidad de una cadena perpetua, se compara y se ve mucho en el espejo de lo que pasó con Noriega, el líder panameño, que si bien por supuesto hay un montón de diferencias, porque además en el caso de Noriega había trabajado junto a la CIA también, bueno, además hubo una invasión en el caso de Panamá y demás, recibió 40 años de cárcel y las acusaciones eran bastante similares en lo que tenía que ver con la llegada de la cocaína a Estados Unidos, ¿no? Esto por un lado. Por otro, me quedo con la pregunta que hacía Lisette acerca de la transición, ¿no? Es la gran pregunta después de que Trump dijo, vamos a dirigir el país desde Estados Unidos. Y bueno, ahí se abrieron un montón de interrogantes. De hecho, los periodistas preguntándole qué significa esto. ¿Van a enviar tropas? ¿Cómo se va a hacer esa transición, no? Esto por un lado. Por otro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio una entrevista hace apenas unos minutos y dio a entender que las elecciones, dijo literalmente que las elecciones del 2024 fueron ilegítimas. Y acá el análisis que surge es qué pasa justamente con Edmundo González Urrutia, que recordemos que fue el candidato porque María Corina Machado, que es la líder opositora, que había sido electa en las primarias venezolanas, fue inhabilitada políticamente y por ese motivo se termina presentando Edmundo González Urrutia. Da la sensación de que Estados Unidos, lo dijo Trump directamente, ¿no? Sí. Va a tener una participación activa en la transición y uno también imagina en el próximo gobierno, que se buscará que sea democrático a través de una elección limpia y no parecería ni que Urrutia ni que María Corina Machado formen parte de ese ideal de Trump. Capriles, descartado. López, descartado. ¿Quién puede llegar a ser la imagen del presidente que Estados Unidos pudiera querer para Venezuela? Bueno, es la gran pregunta porque, por un lado, esto que les mencionaba de Marco Rubio, de lo que dijo, las últimas elecciones fueron ilegítimas, esto decía, abrió la lectura de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Entonces no va a ser Edmundo González Urrutia quien, digamos, asumiría en este gobierno. Por otro lado, Delcy Rodríguez, que recordemos que era la vicepresidenta, pero además ocupó muchos cargos durante el chavismo y durante también el gobierno de Maduro antes de ser vicepresidenta, como presidenta de la Asamblea Constituyente, varios cargos de ministras y que cambió mucho el tono, chicos, porque en las últimas horas emitió un comunicado donde llama a Estados Unidos a cooperar. Dejó lejos el vocabulario del imperialismo y demás que había tenido, si bien por ahí en las redes sociales lo sigue sosteniendo, y esto por supuesto abrió muchos interrogantes. Muchas no lo dejó Trump tampoco, ¿no? No, porque Trump le dijo, bueno, si no negociamos, si no cooperamos, vas a correr no solo el mismo destino, sino peor que el destino de Maduro. Pero esto abrió un interrogante si en definitiva Estados Unidos está pensando este gobierno de transición con Delcy Rodríguez, ¿no? Que esto también abre, cuando vemos que el éxodo venezolano, que siempre me parece que es válido recordarlo, es casi un tercio de la población venezolana que está fuera de su país. Son números que se equiparan a un país en guerra. Tremendo. Y que además esto en la sociedad venezolana, nosotros incluso como país receptor, nos cuesta ver un poco cómo lo vive la sociedad venezolana. Tuve la oportunidad de ir a cubrir las elecciones y muchos incluso que habían votado en un pasado por el chavismo, ellos me decían, yo tengo a todos mis hijos afuera, yo quiero que mis hijos vuelvan, como considerando que un cambio de gobierno significaba que puedan volver a su país, ¿no? Pero bueno, esa es otra pregunta clave que se abre de cómo va a ser justamente esta transición de la que habla Estados Unidos. Después seguimos con vos, Leti. ¿Sabes cuál es la principal fuente de ingresos, una de las principales fuentes de ingresos que tiene Venezuela en este momento? ¿Cuál? El dinero que ingresa desde el exterior. Sí, Desde los 8 millones de venezolanos que están fuera del país,
país y mandan. Envían, exactamente. Exactamente. La sumamos también a Jime a la mesa, porque obviamente muchos países se han pronunciado respecto a todo lo que está pasando, y la Argentina forma parte de un número reducido de países que incluso se han puesto en contra de un comunicado de la CELAC. Sí, así es, estamos hablando de Argentina, Paraguay, Bolivia, podríamos sumar a Chile con el electo presidente, pero no todavía con Boric. Claro. Es este grupo de países que apoya la operación de Estados Unidos en Venezuela. De hecho, el presidente Milei fue uno de los primeros en postear, lo hizo a través de una nota de Infobae, apenas estaban ocurriendo los acontecimientos. La cuestión es que el gobierno argentino se había pronunciado por María Corina Machado. Recordemos que el presidente Javier Milei hace semanas, el 9 de diciembre, había viajado a Oslo para participar de la entrega del Nobel de la Paz, pero de una manera fallida, porque justo María Corina Machado no había podido participar, así que bueno, finalmente quedó en un entredicho la posición oficial a la espera de nuevas definiciones. ¿Por qué? Porque el presidente Javier Milei está alineado plenamente con el gobierno de Estados Unidos, en particular con la figura de Donald Trump. Entonces, hasta que Donald Trump no termine de definir cuál va a ser la persona que él designe, porque de hecho él mismo dijo, nosotros vamos a gobernar en Venezuela, nosotros queremos el petróleo. Entonces, hasta que desde Estados Unidos no se defina cuál va a ser el panorama, el presidente Javier Milei por ahora está todavía bajo esa férula, esas órdenes. Ahora, ¿le cambia el panorama a Gallo, el gendarme argentino que está preso allí? Bueno, estamos hablando de una preocupación que expresó la ex ministra de Seguridad y ahora jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que recordemos que fue una de las figuras que reclamó por la seguridad y la salud del gendarme Gallo, que está detenido en un... a priori un centro clandestino de detención, podríamos decir, porque no hay información sobre la detención de este gendarme que se produjo ya hace bastantes meses. Por eso Bullrich salió hoy a pedir por su seguridad y su salud. Sí, la esposa de Nahuel Gallo dio algún tipo de definiciones en las últimas horas, aseguró que alguna de las senadoras de la oposición se comunicó. Le pidió paciencia. Lo cierto es que las cárceles donde están los presos detenidos políticos, el Helicoide, creo que se llama una de ellas, sí. Está bien, ¿no? Sí. Está bien mencionado. Sí. Sí. Y alguna que otra más. Todavía no hay nada, ninguna novedad acerca de liberación de presos políticos. No, en absoluto, de ninguno de los presos políticos. Bueno, en Argentina... Y es muy fresco todo. Exacto, reclama por Nahuel Gallo. Perfecto. Bueno, vamos a seguir, Jimé, con este tema. Es el tema del día. Vamos a escuchar la posición de un analista que nos ayude a entender un poquito más acerca de lo que está sucediendo en Venezuela. Lo que vimos es que Estados Unidos arrestó a Maduro. Las principales figuras del régimen todavía siguen estando en Venezuela. El mismo régimen que gobernaba hasta la extracción y arresto de Maduro sigue estando ahí. Lo que tenemos que ver es qué medidas toma Delcy Rodríguez. Ya vimos que Trump le advirtió a Delcy que de no cumplir con las demandas de los Estados Unidos podía haber nuevas oleadas de ataques, ¿no? Ahora no sabemos muy bien cuáles son esas demandas. Si va a haber o no una transición democrática, que creo que esa es la aspiración del pueblo venezolano, bueno, vamos a tener indicios en las próximas semanas. Ayer Marco Rubio dijo que elecciones en el corto plazo no era algo que fuera razonable y yo creo que es un punto válido, pero que sí uno puede esperar para ver si hay señales de una transición es que haya liberación de presos políticos, que haya un recambio en las figuras que están más identificadas con el aparato represivo venezolano, le hace Diosdado Cabello, por ejemplo, la gente que dirige el SEBIN o la Dirección General de Contrainteligencia Militar. También una amnistía para los políticos que están en el exilio y que no pueden volver a Venezuela. Un cambio en el Consejo Nacional Electoral, que es el responsable de que se hayan robado la elección de julio de 2024 también. En Venezuela la mayoría de la población es claramente contraria al régimen, así se expresó en las urnas en julio de 2024. Me parece que las primeras señales las vamos a empezar a ver no en días, sino más bien en semanas, o la ausencia de señales. Creo que eso nos va a dar una pauta de si Venezuela va hacia un régimen autoritario, sin Maduro, pero muy así como condescendiente con los Estados Unidos, o si Venezuela
marcha una transición. Desde ya que ni Delcy Rodríguez ni Jorge Rodríguez, a pesar de que ellos no tienen cargos ni por narcotráfico ni por violación de derechos humanos, son figuras confiables ni para Marco Rubio ni para Trump.